Buenas noches, los invito a quedarse. Hoy vamos a tener un programa que a priori luce como muy interesante. Hace mucho tiempo tenía intenciones de tratar aquí la cuestión de, no específicamente de Néstor Kirchner, pero sí a partir de lo que le sucedió, a partir de su internación, saber qué pasa con la enfermedad del poder. Porque muchas veces los periodistas políticos somos propensos a ingresar en un terreno que no nos corresponde y a analizar el futuro de Kirchner desde su perspectiva médica. De esto tiene que hablar un médico, por eso hemos invitado hoy al doctor Roberto Villavicencio, un prestigioso facultativo de la ciudad de Rosario. Vamos a tratar de desandar con él los antecedentes, lo que ha sucedido con los políticos argentinos y saber qué hay de cierto con esto que se habla de la adicción al poder. Y por otro lado, con quién ha sido el personaje político de la semana en la provincia, que no es otro que el intendente de la ciudad de Santa Fe, el ingeniero Mario Barletta. Nosotros hace mucho tiempo que les decíamos, el radicalismo tiene un solo candidato. Hay que ver si las circunstancias se dan para que los radicales se animan, rompan cierto miedo escénico y bueno, vaya si lo han roto. Se han reunido el sábado en la ciudad de San Lorenzo cerca de 400 dirigentes partidarios y todo parece apuntar a que Barletta sea el candidato a gobernador. No se sabe si habrá un acuerdo con el socialismo, si podrá haber una fórmula consensuada o si bien habrá elecciones internas. De todo esto vamos a hablar con el intendente y les digo, ha sido una semana donde Rosario se transformó en la capital nacional de la oposición. Estuvo Mauricio Macri, estuvo Lilita Carrió, estuvo Felipe Solá, Alberto Rodríguez Saá, muchos otros dirigentes de Narváez. He dialogado con buena parte de ellos y creo que la oposición está en un momento difícil. Difícil porque no logran enamorar a la sociedad, porque parecen estar esperando algo que cambie, y porque su discurso se reduce a, no, los Kirchner no van a llegar al 40%, va a haber segunda vuelta, va a haber balotaje, y ahí se termina todo. Me parece que es bastante temerario como especulación política y que deberían cambiar determinadas circunstancias para que la oposición recupere aquello que había logrado el 28 de junio de 2009, cuando ganaron en las provincias más importantes de la República Argentina. Por el lado del gobierno, leí ayer un artículo de un colega que hablaba de un politólogo de Estados Unidos, un consejero en su momento de George Bush, que decía, ya no se gobierna para todo el pueblo, se gobierna para el 51%. Me parece que está clara esa estrategia por parte del gobierno nacional. Lo que sucede es que para llegar, no ya al 51%, pero sí al 40%, que les permita obviar el balotaje, tienen que atraer a un sector de clase media moderada que se fue con el conflicto del campo y a quien no seducen no solamente los modales del kirchnerismo, porque sería una cuestión menor, sino las políticas, la agenda que lleva adelante. Y este es el gran desafío que tiene el Ejecutivo Nacional, y estos son los dos desafíos que existen en la política argentina, el desafío de la oposición y el desafío de la Casa Rosada. Tras el corte con nosotros, el doctor Roberto Villavicencio. Doctor Villavicencio, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Maradona? Un gusto estar con usted. Igualmente. Bueno, hacía mucho tiempo que queríamos invitarlo porque, bueno, lo decía en la introducción del programa, ¿no? Mucho se habla de la enfermedad de Néstor Kirchner, antes sucedió lo propio con Fernando de la Rúa, antes con Carlos Menem y así. ¿Hay una enfermedad del poder? Bueno, lo que pasa es que se dan, desde el punto de vista de las enfermedades recientes que ha tenido el expresidente, actual diputado,
se dan las circunstancias de que son enfermedades que comprometen las arterias que van al cerebro, su primer incidente hace 7 meses, y las arterias del corazón. Obviamente no tengo trato personal con el doctor Kirchner y estaría mal que hable de la enfermedad de él. Sí puedo decirle que existe a un tipo de personalidad denominada A que de alguna manera tiene mayor propensión a padecer un accidente cerebrovascular agudo. Es una personalidad de un individuo omnipotente, hostil, de alguna manera muy competitivo, que son rasgos de personalidad que han sido estudiados ya en el año 57, 58 en San Francisco, en el Hospital Monte Sinaí. Se hizo un estudio que demostró que el 2.5 mayor de posibilidades de hacer un accidente cerebral o cardíaco a punto de partida de lo que se llama una inflamación y accidente de placa, es decir, la grasa que está en la pared de la arteria produce una inflamación. Si en el curso de esa inflamación la placa se rompe en la luz vascular, se produce un accidente agudo. Que tengo entendido es lo que ha padecido en parte esta persona que estamos hablando, porque en el plazo de 7 meses ha tenido 2 accidentes agudos. Ninguna persona va el sábado a la noche a un instituto a hacerse un chequeo. Claro. Programado. Exactamente. Uno entiende por lo que ha leído y lo que dicen los periodistas especializados, especialmente uno de ellos es médico, que es Nelson Castro, que justamente ha escrito un libro sobre Enfermo del Poder, de que se dan las circunstancias de asociación en que un paciente, además de los otros factores de riesgo, es decir, sedentarismo, tabaquismo, hipertensión arterial, sobrepeso, si encima tiene el tema de personalidad A y es una persona que sufre el estrés, que es acomodar las circunstancias, el estrés es nada más que es el disestrés, es decir, aquella situación en que uno le resulta difícil manejar una situación. Y el presidente crea situaciones que es difícil de manejar. Claro. Entonces, obviamente, está sujeto a una presión mayor que cualquier otra persona. Usted me decía antes de comenzar que, a diferencia de lo que se cree, que las personalidades compulsivas tienen más predisposición a esto o que sus efectos son peores, en realidad es al revés. Los que aparecen como depresivos, con un carácter depresivo, son los más complicados. Un poco más complicado. Se dice que hay 2 personalidades fuera de lo normal, que se consideran anormales, que es la personalidad A y la personalidad B. La A es el agresivo, el compulsivo, el obsesivo, tiramos Kirchner. Después está la B, el individuo apocado, que va toda la procesión por dentro de uno, puede tener alguna depresión para dar alguna figuración, enfermedad cardiovascular que tuvo de la Rúa. Es más dependiente en la asociación de lo que le pasa a ese tipo de actitud. Y el caso de Menem, porque uno recuerda también el tema de la carótida, que casualmente o no, a eso quería preguntarle, porque uno observa desde la ignorancia, tanto Menem como de la Rúa como Kirchner tuvieron problemas con su carótida. Y lo tuvieron cuando supuestamente tienen más estrés. El estrés es normal. Usted tiene estrés, yo tengo estrés. Cuando no puedo manejar una situación, viene el disestrés, en que me siento mal porque no puedo adecuarme a la circunstancia. El cargo de la presidencia de la Nación, no tengo duda que en algún momento, por más entrenado que esté la persona, causa un disestrés. En el caso de Menem es más difícil de entender, porque Menem parecía un tipo que disfrutaba. Bueno, pero todos, de alguna manera, tenemos diferente grado de aterosclerosis, o sea, depósito de ateromas, o sea, grasa en las arterias. Lo que pasa es que cuando son presidentes probablemente se inflama, dado este estrés que sufre el individuo, y se vuelve lo que se llama placa más vulnerable. Se supone que estos presidentes han tenido alguna complicación de las placas que todos tenemos, dadas las circunstancias que les toca vivir. Uno ha escuchado a partir de la última internación de Kirchner que, bueno, el sueño presidencial, decían algunos, se termina,
que esta operación o el stent iba a ser óbice para que no pudiera estar en campaña. Cuando usted escucha eso, dicen, ¿están errados? ¿Hay algo de verdad? Yo creo que están errados en decir que porque haya tenido una operación de carótida y un stent, no pueda decir desarrollando sus actividades. Nosotros que nos dedicamos a esta actividad, lo que hacemos en el tratamiento que realizamos a nuestros pacientes es devolverlo a la sociedad para que tengan plena actividad. Lo que quizás se cuestione es la actividad que despliega en la inmediatez de una situación aguda. En el caso de Kirchner, supongamos, ¿no? De acuerdo a lo que usted vio, ¿usted cree que está en condiciones este hombre de hacer campaña, de subirse a los palcos? Porque lo hizo, le dieron el alta el domingo al mediodía y el martes ya estaba en un acto. Sí, pero vio la cara que tenía en el acto. Sí. Bueno, entonces, él debe, supuestamente, los consejos de sus médicos deben ser que tiene que reposar y lentamente volver a la actividad. Si las cosas se hicieron bien, como creo que se hacen en ese lugar, poder volver a la actividad normalmente. Lo que pasa después en su vida interior, lo más importante es el cuidado de la salud y no someterse a estrés permanente, que es disestrés, es decir, a cosas que no pueda manejar. Lo que pasa es que su personalidad, obsesivo, competitivo, es la que lo desvía y lo hace de alguna manera seguramente a hacer lo que los médicos le dicen, que es bajar un cambio, hacer las cosas más tranquilo. Su personalidad va por encima de las recomendaciones médicas probablemente, por lo que uno ve. Los médicos son a veces la mejor fuente para un periodista a la hora de hacer una biografía sobre determinados políticos. Ha pasado con Perón, que han escrito sus médicos biografía, ha pasado ahora el nuevo libro de Nelson Castro sobre Evita, que las fuentes informativas fueron su enfermera, una de las fuentes más importantes. Y la pregunta que yo le quería hacer es, de acuerdo a los políticos que usted ha tratado, a los gobernantes, que han sido varios también en este caso de la provincia de Santa Fe, tal vez de otros lugares, la característica esta de adicción al poder, ¿es un patrón común? No. Yo creo que hay, como todo, varios tipos de personalidad. Estamos hablando de una personalidad tipo D, de la Rúa, de tipo A, claro, del doctor Kirchner. Ahí tenés toda la gama. Hay otros políticos que tienen otra personalidad, son más moderados, quizás lleven mejor sus situaciones, ¿no? Pero digo, gobernar, tener poder, ¿no conlleva también, más allá de las personalidades, que uno al fin caiga en este tipo de actitudes? Lo que pasa es que eso va más hacia lo psicológico, que es la situación más abstracta, que a lo que ha sucedido últimamente. Yo creo que, evidentemente, el doctor Kirchner redobla siempre la apuesta, tiene su propia personalidad, reitero, es la de triunfar, es triunfalista, no puede aceptar otra situación que no sea esa. Recuerden ustedes cuando se pierde la elección, post situación del campo. Entonces no lo deja de alguna manera en tranquilidad. Es un hombre que en mi opinión no se queda tranquilo, menos aún ante la adversidad y la derrota. Con esta patología, ¿puede cumplir las funciones normalmente? Yo creo que si él sigue las recomendaciones que seguramente con toda precisión le han dado a sus profesionales, puede tranquilamente seguir en su trabajo de diputado nacional, seguir en sus cargos políticos actuales de UNDESUR, ¿no? UNASUR, o las cosas que él está haciendo y ponerse en campaña. Yo no creo que esto sea de alguna manera una limitación si él lo hace con un poco de moderación. ¿Y en campaña presidencial? Yo creo que también. Acuérdese usted cuando asumió de presidente, que se cruzó la plaza y se llevó una cámara en el ojo. Es decir, eso es un tema de personalidad. Y yo creo que es mucho más difícil cambiar esa personalidad que hacer una angioplastía. Claro. Hay una teoría que dice que para un gobernante, de la tía Dick Morris, para un gobernante es más difícil cambiar de personalidad que de ideología, curiosamente, ¿no? Yo veía que usted me traía una punta interesante, ¿no? De los presidentes argentinos
si viven más que la población a la que gobierna. Y eso me parece que es un detalle importante. Claro, cuando usted me llama por teléfono, hablé con el doctor Dogliotti y el doctor Lovesio, hicimos un estudio de los 43 presidentes argentinos y de los 48 presidentes americanos para comparar. Entonces, los presidentes argentinos, en términos de todos los periodos presidenciales, tienen menor expectativa de vida que la media. En cambio, en los Estados Unidos los presidentes han vivido más tiempo. En términos de relatividad, los presidentes argentinos viven menos que los presidentes americanos, es lo único que puedo decir. ¿Sufren más? Manejan mejor la situación de cambio, manejan mejor el estrés. Da la impresión, porque obviamente no toda la gente padece como tema fundamental las enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablar de América Latina, está el presidente de Paraguay, Lugo, que tiene una enfermedad linfática. Está la futura candidata a presidente de Brasil, que ha tenido un pasado oncológico. Y bueno, todo se puede revertir. La enfermedad cardiológica, gracias a Dios, también se puede revertir. Para terminar, le quería preguntar, porque en Estados Unidos, así como en Argentina presentar una declaración jurada de bienes empieza hacerse obligación, en Estados Unidos en las campañas es obligación presentar la historia clínica. Así es. Digamos, ¿en qué cambia esto? ¿Y cree que esto sería posible en Argentina? Me parece que no, es una idiosincrasia diferente, yo creo que las cosas no son trasladables. En Estados Unidos a su candidato a vicepresidente de la última elección republicano se le cuestionaba que tenía 74 años. Estados Unidos es un país distinto, es anglosajón, si bien tiene corriente inmigratoria y los naturales eran americanos como nosotros, creo que es distinto. Acá en la Argentina, en términos generales, la enfermedad es más oculta, es más reservada, es más de la persona. Así todo, creo que cargo de la responsabilidad que es la que tenemos, creo que debería de alguna manera conocerse, de alguna manera, cómo está de íntegro ese individuo. Ahora, sería muy complejo hacerle un examen de salud mental, ahí nos quedamos sin candidato. Le agradezco mucho, doctor Villavicencio, que haya... Un placer estar con usted, realmente. Igualmente, muchas gracias. Hacemos el corte, con nosotros el intendente de la ciudad de Santa Fe, el ingeniero Mario Barletta. Ingeniero Barletta, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bueno, decíamos fuera de cámara que lo invitábamos, recuerdo, hace 3 años y ya empezamos a hablar de su candidatura, que se veía en el escenario. Hoy por hoy me parece que se puede decir que ya es candidato. Hay que esperar. El radicalismo ha tenido una reunión importante en San Lorenzo, con dirigentes de toda la provincia, de todos los sectores, hasta de todas las generaciones, diría. Y me parece que con mucha prudencia y en los tiempos que manda la actualidad, define su ratificación de seguir adelante con los cambios en el marco del Frente Progresista que está llevando adelante el doctor Wiener, reconociendo cosas importantes como la transparencia en la gestión pública, la participación, la descentralización, contar con un plan estratégico, todos elementos que reconozcamos que durante muchísimo tiempo en esta provincia no aparecían y creo que están planteando un antes y un después. Y la otra decisión importante es, legítimamente, como todos los partidos en el frente, plantear sus aspiraciones. Algunos a encabezar la fórmula, tal el caso del radicalismo. Y bueno, en los próximos días, semanas, también solicitar que se convoque a los órganos partidarios para tomar definiciones en este sentido. Y luego sí hablar de candidaturas. Invertir los términos no sería conveniente ni prudente. A ver, los pasos entonces que usted mencionaba, ¿cuáles son ahora? Concretamente, por un lado, los partidos que integran el Frente Progresista deberán ir resolviendo sus pretensiones a encabezar una fórmula, por ejemplo, y con qué candidatos. Me parece que ahí amerita un espacio de diálogo entre todos los que integramos el Frente Progresista, todos los partidos, para ver si hay posibilidad de que esa fórmula pueda aparecer en un consenso a través del diálogo, como sucedió en el 2007, donde Hermes Wiener era una figura
preponderante. Y si esto no es así, se encaminarán a las internas la definición, que no es para nada, no es malo, porque todo lo contrario, son los ciudadanos los que terminan definiendo cuál es la mejor propuesta. A mí me parece que además hay una instancia positiva de respeto responsable entre todos los partidos, no hay ningún tipo de agresiones, y bueno, esto garantiza que el Frente puede ir a una elección interna sin generar ninguna fisura. ¿Su percepción es que el consenso va a ser difícil con el socialismo? ¿Llegar a una fórmula de consenso? Hoy parece difícil, porque también legítimamente tiene 2, 3 hombres con legítimas aspiraciones. Bueno, el ARI también tiene candidatos, y el radicalismo creo que también, al ser un partido normalizado, que tiene un despliegue territorial importante, está en una situación de reclamar, y esto es lo que ha decidido la dirigencia en San Lorenzo. Ahora bien, si hay internas, cada partido presenta su candidato a gobernador y a vice, y después no se pueden intercalar. El socialismo debería presentar el suyo, el radicalismo el suyo. ¿Esto no es una complicación? Sí, puede ser una complicación. Es lo que establece la ley. Habrá que regirse por lo que hoy la ley establece, o modificar la ley, que no vendría mal, fundamentalmente por los tiempos. También lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Claro, porque en febrero tienen que estar las listas. Claro, pero no se puede someter fundamentalmente a la ciudadanía, a estar un año con 5 elecciones, empezar en febrero las discusiones y terminamos en diciembre. Pero además están los dirigentes que están gestionando, que tienen que realizar su tarea, los recursos que se van a tener que invertir a lo largo de todo un año en este tipo de discusiones. Y esto es algo que podrían los legisladores revisar y tratar de comprimir y acotar los plazos, al menos en los aspectos que están en el orden provincial. Intendente, ¿se puede pensar, por ejemplo, en una fórmula para un proceso interno, Barletta con un dirigente socialista y un dirigente socialista encabezando con un radical, o eso es ciencia ficción? No parece posible, no parece posible, porque es extraño que un dirigente socialista integre la lista del radicalismo y cuál sería su discurso, su planteo, su posición. Quedarían todo es posible en política, pero sí, en principio parecería que no estaría dado. Por eso el consenso y el diálogo, como fue en el 2007, tuvo ese aspecto altamente positivo, evitaba cualquiera de estos problemas que estamos analizando ahora. ¿Y hay riesgo dentro de la Unión Cívica Radical de que algún sector se vaya con el socialismo? Lo digo a partir de lo que sucedió en San Lorenzo con un pequeño grupo que responde a Mascheroni, que planteó que no era momento de... No, pero ellos plantearon la adhesión a la aspiración legítima del radicalismo, en ese punto estuvimos de acuerdo. Después hay matices que tenemos distintos puntos de vista, no solamente ese grupo, diferentes grupos opinaron, pero en las cuestiones centrales, que es la ratificación de pertenecer al Frente Progresista, de seguir trabajando en forma conjunta hasta diciembre del 2011 y seguros de ganar las elecciones, el Frente Progresista que siga gobernando a partir del 2011. En esto estamos todos de acuerdo y dentro del radicalismo, que es legítimo aspirar a encabezar la fórmula. A ver, usted mencionaba lo de Wiener, antes era como candidato natural, conocido en toda la provincia. Por ahí se dice, bueno, Barletta no es todavía conocido fuera de la ciudad de Santa Fe, pero digo, lo mismo le debe pasar a los otros candidatos. Sí, no hay ningún candidato, como usted bien dice, que tenga lo que tenía Hermes Wiener en el 2007, que ya había sido además candidato a gobernador, diputado, una gestión aquí en Rosario como intendente. Sí, era un hombre de la política totalmente instalado, pero que además siempre sus pasos habían sido muy firmes, muy apropiados. Bueno, pudimos con Hermes en su momento conformar un esquema cuando nace el Frente Progresista, que no era sencillo, porque el radicalismo por aquel entonces atravesaba una suerte de crisis de su propia estructura partidaria, pero se trabajó y bueno, en ese momento fue un trabajo muy acertado, muy prudente, que llevó al Frente Progresista
bueno, a un triunfo después de 25 años, ¿no? O sea, ¿usted no cree que un proceso interno, como dicen algunos, acá lo han dicho dirigentes socialistas sentados en su mismo lugar, que bueno, un proceso interno deja heridas, habría que evitarlo? No si se lo trabaja con responsabilidad, con respeto. Por supuesto que hay discusiones a veces, pero yo creo que no. Bueno, en el caso de Santa Fe, para poder ser candidato del Frente Progresista, tuve una interna con una candidata del socialismo y al día siguiente fuimos a trabajar juntos y hoy trabaja en el gobierno de la ciudad con nosotros. Bueno, en Santa Fe se institucionalizó el Frente, que es también una deuda que podría saldar algunas de los debates y las discusiones. Pero yo soy optimista respecto a la solidez que tiene el Frente como para, si debe enfrentar una situación de elecciones internas, lo haga y bueno, al día siguiente volvamos todos a trabajar conjuntamente. ¿Y usted tiene sucesor en la ciudad de Santa Fe? Porque una de las cosas que decía el socialismo, usted lo sabe, bueno, pero Barletta tiene que asegurarse de la ciudad de Santa Fe, él se tiene que quedar en Santa Fe. No, la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe se reconoce no un nombre solamente, hay un trabajo muy fuerte, hay un equipo y uno de los altos reconocimientos que tiene nuestra gestión es un equipo que, bueno, cuando iniciamos la misma nos acompañó gente con la que veníamos trabajando hace mucho en el ámbito universitario y realmente creo que hay hombres y mujeres en la ciudad de Santa Fe que pueden conducir los destinos de la ciudad eventualmente, porque además lo que se reconoce es una gestión que hay un proyecto. Nosotros cuando empezamos la gestión en marzo del 2008 ya presentamos al Honorable Consejo Municipal el plan de desarrollo para la ciudad y a partir de ahí con un equipo bien calificado empezamos a trabajar. Intendente, y para el rosarino que nos está viendo, ¿qué puede deparar esta interna? ¿Quién va a ser su candidato en Rosario? ¿Boazo? Bueno, tienen que distintos grupos del radicalismo ser quienes discutan y ver si pueden llegar a acuerdos. No creo que sea prudente que desde espacios más amplios del Frente se estén planteando. Creo que en Rosario hay una historia, hay una capacidad, también hay hombres, hay mujeres, hay grupos y ellos tendrán que analizar y resolverla. También hay que ver las posibilidades de acuerdo con otros partidos. No nos olvidemos que no son solo dos partidos los que integran el Frente Progresista. Entonces esto va a generar toda una conversación, una charla importante. Lamentablemente los tiempos están muy encima y esto genera que uno tenga que estar trabajando en términos de las responsabilidades para las cuales la ciudadanía le plantea demandas y no pocas y al mismo tiempo, bueno, es parte de estructuras que discuten de política. Estamos dialogando con el intendente de la ciudad de Santa Fe, el ingeniero Barletta. Lo seguimos haciendo tras el corte. Seguimos dialogando con el ingeniero Barletta. Ingeniero, le quería preguntar, porque vino Julio Cobos, lo respaldó. Alfonsín tuvo varios contactos con Wiener, pero es como Sanz vino, lo respaldó a usted, es como el único referente radical que no se pronunció públicamente. Hemos hablado por teléfono con Alfonsín y bueno, en Tucumán hubo una decisión del partido de apoyar los candidatos a gobernador en cada una de las provincias y apoyarlo tanto Cobos como Alfonsín. Pero yo lo que creo que también es importante señalar que las definiciones que se tomen en el orden provincial no tienen que verse afectadas por decisiones que se toman en el orden nacional, pero fundamentalmente porque son compatibles y se generan una sinergia, no hay ninguna suerte de posibilidad que una definición en el orden provincial afecte al orden nacional. Si en el orden provincial el Frente Progresista se continúa consolidando, logra un triunfo, todo esto va a ser
abonar a la posibilidad que en el orden nacional también podamos en 2011 desplazar el actual gobierno nacional que tantos dolores de cabeza y daños nos está generando. La verdad que la Argentina necesita, creo que de manera urgente, para poder aprovechar este muy buen contexto económico que tenemos, de un gobierno que vuelva a rescatar las instituciones, que respete la libertad de prensa, que genere y encuentre en el diálogo el modo de superar los conflictos y no a la inversa. Por lo tanto, creo que el trabajo del Frente Progresista en la provincia tiene que, y desde todos los partidos del Frente Progresista, consolidar la posibilidad en el orden nacional. Por eso también decíamos que vemos con expectativa favorable la posibilidad que tanto Cobos, Alfonsín, Hermes Wiener se reúnan en términos de un esquema programático que permita generar un frente similar de la provincia y luego que busquen un modo de resolver candidaturas. ¿Está usted más cerca de Cobos o de Alfonsín? No es un problema de cercanías personales hoy. Creo que tenemos que todos tener una postura que aliente a lo que señalábamos recién. También un proceso que creo que se está dando y que la conducción del partido la está promoviendo, como la conducción del Partido Socialista también, de tener, no olvidemos que ellos no, a diferencia nuestro, todavía no conformaron una unidad, un acuerdo programático, de ese acuerdo programático que surja un esquema de conformación de un frente y luego definir las candidaturas. ¿Usted se va a pronunciar antes de una eventual interna entre Cobos o Alfonsín o no? Porque algunos dicen, Alfonsín no dijo que quiere que Barletta sea candidato a gobernador porque está esperando un apoyo a su candidatura. ¿Eso dijo quién? Desde el sector de Alfonsín. Del sector de Alfonsín. Bueno, no, en Santa Fe. Nosotros nos estamos reuniendo con el doctor Alfonsín, calculo que esta semana, y bueno, vamos a conversar de estos temas. Pero yo insisto en que lo importante en este momento es cada uno desde el lugar y las responsabilidades que tenemos trabajar para intentar sintetizar cuando los momentos en su oportunidad lo definan. Las elecciones el próximo año separan bastante las elecciones del orden provincial con las del orden nacional y también en el encuentro por San Lorenzo había grupos del partido afines a Alfonsín, otros afines a Cobo, pero todos coincidieron en los aspectos que hoy por hoy definimos para la provincia de Santa Fe. ¿A usted le gustaría una interna entre Cobos y Alfonsín? ¿Una interna puramente radical, digamos? No, preferiría que haya un acuerdo. Sí, preferiría que haya un acuerdo. La cuestión nacional es un escenario complejo, difícil, porque hay que pensar en provincia de Buenos Aires, hay que pensar en Capital Federal. Hoy aparecen en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, con una posibilidad de un armado más cercano, pero el orden nacional es. Por lo tanto, sería importante si hay un acuerdo. En ese sentido, comparto la mirada de Ernesto Sanz y Morales, que ellos planteaban la necesidad de adelantar, porque de lo contrario tienen que seguir hasta agosto del próximo año en este esquema en la cual no hay fórmula dentro de lo que sería este frente que esperamos se consolide. ¿Y usted prefiere un Cobos-Alfonsín, Alfonsín-Cobos, o que Wiener integre la fórmula? Me parece muy importante que Wiener tenga un protagonismo en el orden nacional, muy importante. Yo creo que ha demostrado Hermes Wiener que no solo tiene sus condiciones en términos del armado y del diálogo, siempre priorizando el diálogo, el respeto, sino una importante capacidad de gestión. Por lo tanto, creo que sería muy positivo una integración. Además, volvería, insisto, a repetir el esquema de lo que fue en su momento Santa Fe, que es sin lugar a dudas dos partidos como el radicalismo y el socialismo reunidos generan una importante posibilidad de competencia provincial y nacional. Me decía Lilita Carrió el viernes que es prima suya. Somos primos, sí, efectivamente, y bueno, además hemos pasado parte de la infancia juntos, en Resistencia. Bueno, yo siempre viví en Santa Fe, pero bueno, somos más o menos de la misma generación y tenemos parte de la historia juvenil reunidos. Después también cuando era rector de la universidad, el grupo de rectores que trabajábamos en el ámbito de los diputados para pelear siempre por recursos para la universidad, era una de las diputadas con las cuales trabajamos mucho por la educación. Y lo habrá leído, decía que bueno, respalda su
su candidatura y que es el momento del radicalismo. Esta candidatura suya, que formalmente se tiene todavía que hacer pública, ¿es una especie de paraguas para que la coalición cívica permanezca en el Frente Progresista? No, creo que la coalición cívica en la provincia de Santa Fe, o mejor dicho el área en la provincia de Santa Fe, tiene una muy clara integración. También Hafkin, Comi, que son dos de sus referentes, lo han planteado en numerosas oportunidades, y el trabajo que se viene realizando desde el ámbito legislativo o nosotros en el Consejo, en el Honorable Consejo Municipal, como en las instancias de la institucionalización del partido, tienen una muy buena integración, y estoy convencido que, bueno, más allá de las cuestiones nacionales, que son más complicadas, en el ámbito provincial creo que no hay ninguna duda que vamos a seguir trabajando juntos. Y desde su ciudad, y usted cómo, ¿qué ve del justicialismo? ¿Quién cree que será el candidato? Bueno, nunca he sido un analista. No, la verdad que es bastante compleja el mapa, y no me arriesgaría a hacer análisis. No, ya demasiado análisis tenemos que hacer dentro del frente como para estar visualizando tantas incógnitas, porque en el caso sí del justicialismo parece ser que está más atada a la suerte de lo que sucede en el orden nacional con lo que eventualmente pueda suceder en el orden provincial, ¿no? Y bueno, y acá hay silencios que no permiten saber qué va a pasar, y hay posturas que... así que no, la verdad que no me animaría a hacer un análisis. ¿Teme usted que se da una cuestión paradojal, ¿no? Usted es intendente de la ciudad de Santa Fe, el socialismo hoy gobierna la provincia. ¿Que le cierren la canilla? No, estamos trabajando muy en equipo desde el primer día. Avanzan muy bien obras como la recuperación del Molino Franchino y La Redonda, son dos espacios emblemáticos en la ciudad de Santa Fe, con financiamiento del gobierno provincial, lo mismo que la construcción del hospital. Estuvimos hace una semana recorriendo las obras. Creo que hay un trabajo coordinado, articulado y muy responsable en el marco del planeamiento estratégico. Mañana tenemos una reunión para establecer prioridades en la zona, tanto de infraestructura necesaria para la producción como del resto. Creo que hay suficiente madurez política para entender que eventualmente alguna disputa interna para nada va a interferir en el trabajo de la gestión pública. Wiener rosarino, bueno, Rafaela, pero políticamente es rosarino, Tesio de la ciudad de Santa Fe. A ver, uno piensa, Barletta, y en el caso de llegar a un acuerdo, piensa en un socialista, pero bueno, si van a elecciones internas, Barletta y un dirigente radical de Rosario, supongo. Habrá que analizarlo oportunamente, pero siempre la historia así lo indica de algún u otro modo, ¿no? Creo que es bueno la integración regional. Yo siempre he sido un convencido que todas las antinomias Rosario-Santa Fe son realmente absurdas. Por el contrario, estoy convencido que hay muy pocas provincias que tienen el privilegio de contar con una ciudad moderna, pujante, creciente como Rosario, y con otra ciudad menor, pero también hoy entendida ya no como durante mucho tiempo con razón se nos veía como durmiendo la siesta por décadas. Hoy es una ciudad que también se recupera, que también es pujante, que asume su responsabilidad de la administración y de ser capital como un valor. Esto genera desde lo turístico, cultural, productivo, insisto, una sinergia que es muy buena, no solo para todo rosarino y para todo santafesino, sino para toda la provincia. ¿Cuál es su evaluación del gobierno de Wiener? Muy importante algunos aspectos que hemos señalado. Yo creo que hay clara idea de una transparencia en la gestión pública, y yo esto lo manifiesto siempre porque para mí casi como es una condición sobre que si no está dada todo lo demás no tiene sentido. Por otro lado, haber logrado elaborar un plan estratégico.
Yo no recuerdo en los años anteriores que un gobernador ponga en consideración de la ciudadanía un plan estratégico. Se podrá tener algunos aspectos a discutir, habrá algunos que corregir, otros que perfeccionar. De todas formas, los planes estratégicos son dinámicos. Y haberlo logrado con participación ciudadana. Otro hecho que no recuerdo a nivel provincial, sí en ciudades, en localidades, la participación con presupuesto participativo y otros mecanismos se había dado. A nivel provincial me parece que es la primera vez. Otro hecho altamente significativo es la descentralización. Hoy hay 5 regiones con sus nodos. También habrá que ver cómo, si definitivamente son los que están, hay que avanzar hacia una juridicidad en este sentido para que sea reconocido claramente por ley. Ha sido denodada la posibilidad de llegar a un acuerdo para reformar la Constitución. Creo que uno de los grandes acuerdos para los próximos gobiernos en la provincia de Santa Fe tiene que ser la reforma constitucional. Rosario tiene que ser autónoma inmediatamente, y no lo es porque estamos dando vuelta todavía por mezquindades políticas. Cuando gobierna uno, el otro está en desacuerdo. Bueno, esto tiene que ser un acuerdo claramente planteado de caras a las próximas comicios. Cuando los candidatos ya estén definidos, que se reúnan, que firmen, tal día convocamos elecciones para la reforma constitucional. No podemos seguir perdiendo tiempo con este tipo de cuestiones. Hay otros acuerdos básicos importantes que tenemos que llevar adelante. El tema de los recursos, el tema del Estado. ¿Cuál es el Estado que necesitamos? ¿Cuál es el Estado eficiente, el Estado moderno, el Estado que no sea visto como una carga por parte del sector productivo, sino como un Estado que lo apoye? Concursos para el ingreso. Nosotros desde que asumimos empezamos con los concursos. 25 años tiene la ley provincial que obliga al ingreso por concurso en los municipios. En la ciudad de Santa Fe todos ingresan por concurso. Entonces, ¿cuál es el Estado? La reforma constitucional. Y el otro aspecto importante de un acuerdo programático y de Estado es el tema de los recursos. ¿Cómo generamos un justo equilibrio entre lo que el sector productivo necesita para producir cada vez más y mejor, y que el Estado tenga los recursos que necesita para brindarle a ese Estado lo que necesita? Y el otro acuerdo, lo planteábamos el otros días en la Fundación Libertad con el Congreso de Economía, el otro acuerdo importante me parece que está vinculado a la seguridad. Es otro aspecto que, si uno recorre los años pasados y los actuales, la oposición se toma de las inseguridades como caballito de batalla para llevar adelante campañas. Es un tema demasiado sensible, demasiado caro, y se lleva nada más y nada menos que vidas de hombres y mujeres de nuestra provincia, por lo que hay que despejarlo y sacarlo de ese espacio de la política y colocarlo en el espacio de los acuerdos que la oposición y el gobierno tienen que establecer. ¿Cuál es la fuerza policial? En términos de equipamiento, en términos de formación profesional, cómo se trabaja con mucha fuerza para desactivar focos de corrupción que son los facilitadores para que el negocio de la droga, la trata de personas, los desarmaderos puedan funcionar. Eso no es ocurrencia de algún chico joven que comete un acto delictivo. Detrás de estas organizaciones existen cosas. Y yo insisto en esto, para definitivamente generar una provincia que además tiene todas las condiciones, porque es una provincia altamente productiva, es una provincia que tiene un río Paraná de 900 kilómetros, que lo recorre por 900 kilómetros, que ahí hay energía, ahí hay transporte, ahí tenemos agua potable, una provincia que tiene universidades, centros científicos, es decir, todas las capacidades que uno quisiese tener las tiene. Entonces, los problemas que a veces nos resultan difíciles de resolver es porque tenemos que despejar ciertas cuestiones vinculadas al acceso legítimo del poder y de la gestión, y colocarlas en el lugar de los importantes acuerdos que van a posibilitar que esta provincia, sí, dentro de las bases que sentó Wiener, profundice un cambio. Ingeniero, muchas gracias por haber venido. Supongo que la próxima que esté aquí ya será formalmente candidato. Bueno, vamos a ver. Cuando esté la próxima lo conversamos, y la verdad, como lo decías al principio, te lo agradezco, ha sido uno de los periodistas que con mayor anticipación ha planteado el tema, así que bueno, oportunamente lo vamos a conversar.
Muchas gracias, ingeniero. No, gracias a usted. Último corte, pequeñas conclusiones y se va el programa. Creo que fue un programa muy interesante. El doctor Villavicencio, a mí al menos, me generó mucha información respecto a esto que muchas veces se habla tanto desde el periodismo y no siempre con lo que se debe analizar respecto a la enfermedad de Kirchner. Me pareció muy sabroso lo que dijo Villavicencio. Y a Barletta, bueno, ustedes lo vieron, me parece que Barletta es el candidato de la Unión Cívica Radical, como él mismo lo dijo hace mucho tiempo, que nosotros veíamos veníamos mensurando su nombre, no porque, hubiéramos hecho algo extraño o fuera un acertijo al cual es difícil de llegar. En realidad es el hombre más importante que tiene la Unión Cívica Radical a la hora de gestionar, intendente de la ciudad de Santa Fe. Bueno, y se dieron otras circunstancias. Les digo, es complicado el proceso que va a tener el Frente Progresista, porque más allá de que Barletta, como lo dijeron otros socialistas, diga, bueno, las internas están bien, a veces bueno, las internas, cuidado, dejan siempre heridos y no está acostumbrado el Frente Progresista a nivel provincial a tener una interna de estas características para dilucidar al fin y al cabo lo que puede ser el poder. Vamos a ver, falta muy poco tiempo para que Barletta decida su postulación o no, vaya uno a saber, y a su vez también para que el socialismo diga el candidato es Bonfatti, el candidato es Lifchitz o el candidato es Giustiniani. Nos esperan meses lindísimos en materia política. Digo meses porque si digo dentro de un año va a estar hermoso, no, dentro de un año vamos a estar todos hablando de candidaturas nacionales, provinciales, y va a sobrevenir en septiembre del año que viene cierto hartazgo por lo que va a ser un 2011 a pura elección. Se nos terminó el programa, regresamos en 7 días. Muchas gracias, buenas noches. No ves, por vos yo sigo estando acá.